Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Super Nintendo, cómo la hemos lijado, preparado para pintar, cómo le hemos colocado los logos, se le han colocado otra vez las letras con letras transfer. Estos logos los compro en eBay, le hemos lijado las letras para que aquí se vea, y al mando exactamente igual. Mirar, todo bien estirado, bien protegido y bien salvada la redonda para que parezca original. Y también le hemos colocado las letras, le hemos añadido algo de perlado para que le dé un toque un poquito más de brillo, ¿vale? Y aquí abajo igual, le hemos rellenado de color negro, hemos limpiado como hago muchas veces para que nos quede una consola guapa, guapa. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a pintar una Super Nintendo. Voy a hacerme una versión dorada, pero guapa. Guapa, guapa, todo dorado. Va a ir todas las piezas doradas. Y voy a taparle las pegatinas de abajo para que se conserve mejor y para que parezca más original. El aspecto que presenta no es muy bueno. Hay gente que las con agua oxigenada las blanquea, o bueno, no sé bien los productos que utiliza, pero sé que podríamos volverla a su color original o estado original, pero yo pienso que es temporal y que volverá, las que se han puesto amarillentas se volverán amarillentas con el tiempo. Pero bueno, eso es una opinión mía. Entonces lo que vamos a hacer, la voy a desmontar y la voy a pintar dorada, pero la voy a pintar dorada por completo. Todo, que no suelo hacer, pintarle todos los botones. Lo que le voy a hacer es, como lo voy a engordarle los botones, veis que pasan bastante justo por aquí, lo vamos a lijar primero, el perímetro, digamos, con todos los contornos de los botones lo vamos a pintar, lo vamos a lijar. Y luego lo pintaré en dorado y le colocaré las letras en color negro, con letras transfer. Y aquí a ver qué se me ocurre para ponerle o hacerle, pero va a ir toda dorada. Y luego le voy a colocar unos stickers, tanto a la consola como al mando, pero ahora vamos con el mando. Vale, yo esto los compro a través de eBay a un chico de Polonia y la verdad que tienen muy buena calidad. Solo los hacen color rojo y este cromado o plateado, digamos. Pero es la medida exacta de la consola y quedan muy bien y tienen una gran calidad. Es lo mejor que he encontrado yo de calidad bueno, que se puede comprar a través de eBay o Instagram. Hay gente que hace cosas muy buenas, pero esto es lo mejor que he encontrado. Y al mando exactamente lo mismo, lo vamos a pintar dorado, pero le voy a intentar salvar esta redonda. Ya lo hice en una consola, no recuerdo ahora si la hice en una blanca o en una rosa. Tenemos que tapar bastante bien, o no muy bien, da igual, se tapa, se tira el color y luego con cuidado, con un trapo y alcohol, vamos a irle retirando la pintura que nos hemos metido dentro. Y una vez la quitemos, barnizamos, colocamos sticker y volvemos a barnizar. Y nos quedará completamente dorada. Va a ser una edición, digamos, Gold Edition, y ya con esto ya acabarán los tutoriales de Super Nintendo también. Porque ya lo comenté en vídeos anteriores, quiero pasar, digamos, de era. Bueno, de era o de generación a Sega Saturn, a Dreamcast, que estoy preparando varios tutoriales de diferentes consolas con colores muy guapos, algunos nuevos, unas pruebas que estoy haciendo y bueno, pero no me quiero adelantar y ya lo iremos viendo con el tiempo. Así que yo me pongo a desmontarla y ya nos vemos en la cabina pintándola. No le voy a aplicar, siempre con el dorado aplico una capa, una base blanca. Esta vez no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el color es bastante clarito. Al estar ya algo amarillento, lo mismo nos facilita, digamos, esa imprimación. Lo único que me da un poquito de cosa son estos botones que son algo más oscuros. Pero bueno, como le tiraremos el dorado en 2 o 3 veces si hace falta, sea dorado, sea el color que sea, las veces que necesitemos para que nos cubra bien, ¿vale? Pues lo haré y quedará completamente dorada, ¿vale? Yo no me lío más, voy a desmontarla, a prepararla y ya pasaremos a la cabina y os explico cómo la vamos a pintar. Bueno, pues una vez ya hemos preparado todas las piezas, las hemos lijado bien, hemos limpiado muy bien, siempre rayo todo, ¿vale? Mirad cómo
La he dejado lijada, bien lijada, porque tiene mucha rugosidad esta consola. Hay que tener cuidado con este tipo de consola porque en Super Nintendo el fallo más frecuente, bueno, el fallo donde se encuentra la gran mayoría de roturas suelen ser en los cantos y esta rejilla. Importante, si la consola está muy amarillenta, cuando lijéis esto, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este plástico ya es débil de por sí y al estar amarillento, ¿vale? Con nada que ejerzamos algo de presión lijando, lo astillaremos, lo romperemos, etcétera, ¿vale? Se puede pegar. Yo, por ejemplo, esta no se va a ver ahora, pero aquí tiene tenía una pequeña rotura y la he pegado con superglue y he lijado, ¿vale? Pero no se aprecia ya. Y otra cosa importante en el mando, ¿vale? Cuando lo lijemos y preparemos y lo limpiemos, veremos que aquí se queda mucha suciedad, tanto ahí como en este canto, ya sea por sudor de las manos o suciedad del tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiarlo bien, no nos cuesta nada pasar aquí un cúter, un cepillo de dientes a las letras y limpiarlo. ¿Por qué? Porque esta suciedad nos puede crear, aparte de que nos cueste encajar luego la pieza, lo que nos puede llegar a hacer es contaminar, que sea suciedad y no se nos quede bien, que no se nos lean bien las letras, etcétera, etcétera, ¿vale? Y otra cosa que os quería enseñar es, le he dado una mano, bueno, una mano fina a estas dos piezas. Plástico claro y plástico oscuro, que era lo que yo me refería, que nos va a costar algo más. Lo mismo, una capa más. Es la misma mano y mirad cómo se ve. ¿Veis? Aquí está bastante bien, le quedaría otra y yo creo que ya quedaría lista, pero esta no. Esta necesitaríamos 2 o 3. 2 seguro, y 3 no lo sé, creo que habrá que dar una tercera. Pero bueno, como lo vamos a hacer sin prisa, vamos a irle tirando el dorado a todas las piezas. Yo cuando salte el compresor lo pondré a cámara rápida y ya luego os enseñaré cuándo se le da la siguiente mano y el barnizado final. Bueno, dicho eso, nos ponemos a pintar, ¿vale? Vamos a irle dando. Una vez he dejado pasar 10-15 minutos, ¿vale? Si nos fijamos, ¿vale? Todavía se intuyen los colores del logo de Nintendo, ¿vale? ¿Veis? Ya está bastante bien seco. Entonces ahora ya le vamos a dar la segunda mano de color. Yo creo que será la definitiva, ¿vale? A esto también le he metido. Esto en verdad llevaría con esta que le demos una tercera y ya más o menos se va igualando o ya se ha igualado el color. A los botones sí que todavía le faltará un poquito, ¿vale? A estos dos, que digamos son oscuros, estos son claros. Y bueno, pero ya más o menos la tenemos. Siempre que le demos la segunda capa, asegurarnos, ¿veis? Yo lo estoy tocando ahora mismo por completo. Ahora ya se puede tirar la segunda. Y cuando le demos el barniz, también que esté completamente bien seco, ¿vale? Yo me pongo la mascarilla, el guante, que antes se me había olvidado, y nos ponemos a darle. Yo lo pondré a cámara rápida y ya luego explicaremos cuando se le dé el barniz. Bueno, pues una vez ya seco, lo que le he hecho es, le he retirado la tesa, he limpiado bien, he perfilado todo lo mejor que he podido para que nos quede lo más original posible la redonda. Esto en verdad es una pegatina. Esto si levantamos es una pegatina, se limpia y queda el círculo, ¿vale? Por si alguien lo quiere quitar y luego colocar las letras. Y una cosa que se me ha pasado y es importante, cuando estemos pintando la consola, este recuadro, que es del botón de reset, acordaos de pintarlo. A mí me ha pasado muchas veces que me he liado a pintar la consola y me lo he dejado, ¿vale? Porque no nos damos cuenta. El otro lo tenemos separado aquí, ¿vale? Y el otro queda en la consola. Así que yo le he añadido ya un poquito de perlado al barniz y voy a darle. Le daré una mano, dejaremos pasar como siempre 10-15 minutos y le añadiremos la segunda capa de barniz.
Y al día siguiente, una vez seco, se vuelve a afinar, se vuelve a lijar con lija 1200 y se empiezan a colocar las letras, tanto en la tapa esta como los botones, que con letras transfer le pondré lo de Power, Eject, etcétera, ¿vale? Y colocaremos los logos que hemos comprado por eBay, ¿vale? Así que yo me pongo la mascarilla, preparo la pistola, agitamos bien y voy a empezar a darle. Lo pondré en cámara rápida y ya os enseñaré cuando le estemos poniendo las pegatinas. Bueno, pues una vez ya bien lijado todo, ¿vale? Y bien limpio, sé que soy muy pesado siempre en esto de la limpieza y el lijado, pero es que es lo más importante. Ya podéis pintar con la mejor pistola o el mejor spray, con los mejores materiales, con todo lo mejor, una pistola de 1000 euros, con la mejor pintura, que si el lijado y la limpieza no está bien, no vais a tener un buen resultado. Eso que quede claro, la pintura siempre copia lo que hay abajo, siempre. Si habéis dejado suciedades, si habéis dejado grumos o irregularidades, os la va a copiar, siempre, ¿vale? Así que por eso siempre digo de bien lijado. Cuando digo bien lijado, ahora pondré unas fotos y os voy enseñando, mirad cómo lo he lijado yo. ¿Veis? No hay nada de brillo, por lo menos en la zona plana, ¿vale? Lo más importante. En esta igual, ¿vale? En esta pieza, cuando ya se le dé más de una capa, yo lo que siempre recomiendo es las patillas, ¿vale? Irlas tapando, para que no se engorden y para que luego nos encajen bien aquí en la consola. Como vamos a dar a la consola 2 capas, aquí no hace falta tapar, pero esta sí, ¿vale? No vamos a engordar las dos porque luego nos va a costar mucho. Y siempre en esta pieza dejo una separación de seguridad. Seguridad me refiero a que si la dejamos pegada, el barniz cuando caiga, o la pintura, ¿vale? Cuando seque, se nos puede enganchar aquí. Y lo tendremos que recortar, pasarle el cúter para que nos encaje con esta pieza, ¿vale? Donde encaja el cartucho y no va a quedar bien, ¿vale? Le he puesto las letras a los botones y bueno, lo he hecho sencillo, he trazado, seguramente no están perfectas, ni están en el sitio donde tienen que ir, como la original, pero bueno, he trazado más o menos unas líneas, ¿vale? Así que estén más o menos rectas y más o menos en el sitio que van. Y voy colocando las letras o bien transfer o las que compramos por eBay o donde las compramos para colocar y que quede lo más recto posible, ¿vale? Y ahora ya con esta explicación ya lo dejo, me voy a poner a pintar y lo pasaré a cámara rápida. Y aquí hemos lijado también las letras de on-off para que se nos quede completamente visibles para el botón. Una vez montada, quedará mejor que como la estáis viendo ahora, seguro. ¿Vale? Así que yo ya me pongo a barnizar, le daré una mano, dejaré pasar 10-15 minutos, le volveré a dar otra mano de barniz y ya la dejaré secar para montar. Y ya os la enseñaré. Bueno, y una vez montada, este es el resultado que hemos tenido. Ha quedado bastante bien, por lo menos a mí me gusta, aunque habrá gente que no le guste todas las piezas del mismo color. En este color sí me gusta, en otro lo mismo sí que la veríamos muy cargada, etcétera, pero yo creo que ha quedado bastante bien. Abajo, en los topes que se me parten porque se deterioran por calor con el tiempo, le he puesto unos topes de silla. He buscado más o menos el diámetro y se lo he colocado y queda bastante bien y ya evitaremos que nos vuelva a pasar, suceder que se nos caliente. Le hemos colocado todos los stickers. Pondré ahora unas fotos para que lo veáis bien, ¿vale? Ha quedado bastante bien y el mando exactamente igual. Lo hemos montado, las letras de aquí arriba se intuyen un poco el L y el R y ha quedado que parece original, ¿vale?
bueno, espero os haya gustado. En breve pondré una Dreamcast, una Super Famicom que le estamos haciendo al Perita Gamer, ¿vale? Ya lo veréis, no sé si él dirá algo por su canal, ¿vale? Y lo de siempre. Muchas gracias a todos, gracias por el apoyo, que ya somos más de 1000, ¿sabes? No sé bien por dónde estoy, pero pensaba que no iba a llegar a 100 y mira, me alegro ver a tanta gente, ¿vale? Muchas gracias por todo y nada, cualquier cosa, como siempre digo, escribirme, preguntarme sin problema, que mucha gente me pregunta y os lo pueden decir, siempre les respondo, dentro de mi conocimiento, ¿vale? Y en lo que os pueda ayudar, así haré, ¿vale? Muchas gracias.